Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús. Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús. A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Ya, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste se siente libre al estar esclavizado. La maldad se ha multiplicado día tras día. Para el malvado es valentía su cobardía. Seguir tus pasos es toda una osadía, y defender la fe es un acto de rebeldía. Dudar de ti es símbolo de inteligencia. El creer en ti es una vergüenza, es ignorancia. Prefiero ser sabio, creyente y sin vergüenza antes que ser soberbio, perdido en arrogancia. En la cruz sufriste hasta morirte. Ayer muchos dieron su vida por seguirte. Hoy no perdemos de un amigo por servirte. Señor, ¿cómo has de sentirte? Jesús, Jesús, yo quiero vivir para obedecerte. Jesús, Jesús. Bien, buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Buenas noches a todos los hermanos que en este momento están conectados y los que se van a conectar. Vamos a dar un minuto de tiempo para que sean más los que estamos unidos en esta transmisión aquí desde la Macarena Meta. Somos familia ADC. Saludamos, un saludo a todos los miembros de la iglesia de Paratebueno, Cundinamarca. Saludamos a todos los muchachos, a toda la iglesia. Saludamos a la pastora Leili, a nuestro pastor Edwin allá en Veracruz, a toda la iglesia. Saludamos también a nuestro pastor Oscar, la pastora Lorena, ellos trabajando fuertemente al lado de nuestros pastores generales. Buenas noches. Pastor Mauricio, Dios lo bendiga. Pastora Mirella, Dios la bendiga. Saludamos a nuestro pastor Weimar en Restrepo Meta para Cristo. A la pastora Jacqueline también le damos un saludo especial. Saludamos a Francisco allá en el barrio Santa Fe, si no estoy mal, también, que está fuerte haciendo la obra del Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, que nos están viendo por este medio. Y hoy quiero compartir nuestro devocional Tiempo con Dios. Nos ha correspondido y quiero que nos unamos en ese mismo sentir de poder nosotros ofrecerle a Dios nuestro mejor tiempo, nuestra mejor adoración, nuestro mejor regalo. Amén. Quiero que oremos y vamos a orarle al Señor en esta hora. Incline su rostro ahí donde está, con reverencia. Vamos a poder estar en oración a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo que hoy por hoy, Señor, nos ayudan, Señor, a sobrevivir en esta tierra. Tú, cuando estabas a punto de irte otra vez a donde viniste, tú pensaste en nosotros. En este tiempo de Semana Santa, en este tiempo de cuarentena, sabemos que tus promesas se están cumpliendo, Señor. Sabemos que tu palabra se está cumpliendo. Por eso hoy nos reunimos como iglesia, Señor, a adorarte, para darte la gloria a ti, el único Dios verdadero, el único que no tiene comparación con ningún otro Dios. Solamente tú, Señor, eres único y eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Oramos por todos los hermanos que se conectan en este momento, Señor, y que en este viernes, Señor, podamos nosotros escuchar tu palabra, podamos escuchar tu voz, podamos, Señor, estar en familia. Saludamos a todos en oración. Qué bonito poder iniciar este tiempo con Dios orando. Quiero que haga una oración sencilla
ahí donde usted está, desde el sillón de su casa, ahí desde su cocina, si está en la cocina, si usted está aún por ahí en el patio de su casa, si está solo frente a un teléfono inteligente, si está ahí frente a un computador, usted puede hacer una oración y darle gracias a Dios. Dele gracias a ese Creador que nos ha dado la vida, que nos ha dado el regalo maravilloso de la vida eterna. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Honramos tu nombre, honramos tu presencia en esta hora, Padre. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Dios los bendiga nuevamente. Un saludo a todos los que se van conectando. Hoy nos corresponde nuestro devocional Tiempo con Dios. Y me ha correspondido hablar, diría yo, de un tema un poco difícil, un poco retador, porque en estos tiempos hemos hablado mucho de la muerte. Hemos hablado de la muerte. Tantos muertos que ha traído esta pandemia. Y hablar de la muerte parecería de pronto difícil, un poco incómodo. Pero hoy el Señor le he pedido que me dé esa sabiduría, que me dé esa inteligencia espiritual para poder hablar de su palabra, para poder llevar un mensaje en un día tan importante como lo es hoy, ese Viernes Santo, y me ha correspondido hablar de la muerte de Jesús. Hablar de la muerte no es fácil, porque cuando pensamos en la muerte automáticamente pienso que en un contexto donde, y quiero que lo llevemos al plano terrenal, es como hablar de la muerte de un familiar, hablar como la muerte de un ser querido. Cuando estas cosas suceden, pienso que automáticamente pensamos en la desesperanza, pensamos en el olvido, pensamos en esa prueba por la que se está pasando, pensamos en el desánimo, pensamos en la oscuridad. ¿A cuántas personas no se les ha ido de este mundo un ser querido y quedamos aquí en esta tierra con un vacío tremendo, quedamos con esa desesperanza, quedamos con ese sentido abrumador de la soledad, del abandono? Y hablar de la muerte de Jesús hoy por hoy es tal vez uno de los temas más relevantes del momento y de la historia, porque la muerte de Jesús cambió el rumbo de la humanidad. Por eso hablar de la muerte de Jesús es algo impresionante, algo que nos tiene que llevar a realmente capacitarnos y a realmente nosotros poder hacer ese examen de conciencia frente a la muerte. Hoy quiero leerles una pequeña ilustración acerca de lo que nosotros vamos a hablar en esta hora. Pero quiero que antes de iniciar, usted pueda compartir conmigo este momento de adoración, este momento de alabanza hacia Dios. Ahí donde está, quiero que me acompañe y vamos a adorar al Señor. Quiero que ahí donde está usted adore al Señor. Sí, Jesús. Gracias, Padre eterno. Nuestros corazones insaciables son hasta
hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Sí, Jesús. Fuimos alcanzados por su gran amor. Los abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Adórale. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Tú eres suficiente, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias, amado Padre. Gracias. Gracias, Señor. Un futuro Sí, Jesús. y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Dios. Pensaste en nosotros, Dios, Sí, Jesús. y siendo Rey y Señor. Acompáñame a adorar al Señor. Sobre todo, Reinás. Poder y Rey. Sí, Jesús, poder y Rey. Oh, sobre toda la humanidad, dile, sí, Jesús. sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sí, Sobre todo, reino y nación,
que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Vamos todos. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Gracias, Jesús. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Gracias te damos, Señor. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Gracias te damos, mi Rey. Gracias te damos por pensar en nosotros, Jesús. Hoy nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra. Nos disponemos a este tiempo de oración, a este tiempo con Dios, contigo, mi Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias, gracias, mil y mil gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias. Gracias te damos, Señor, gracias. Amén y amén. Bien, hoy nos ha correspondido en nuestro devocional Tiempo con Dios
hablar de la muerte de Jesús, y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 45 al 56. Les doy tiempo para que vayan a su Biblia, si tienen su devocional, tiempo con Dios ahí. Podamos nosotros conectarnos. Un saludo a todos los que se están conectando en este momento. Un saludo a todos y cada uno en los diferentes municipios. Me permito leerles la palabra. La palabra del Señor dice que desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: Este está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, o el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Este relato nos habla de la muerte de Jesús y vemos cómo la muerte de Jesús tiene unos tiempos bien marcados. ¿Por qué? Porque el versículo 45 dice: desde el mediodía. La crucifixión de Jesús más o menos se dice que comenzó, por lo que tenemos en la historia bíblica, a las 9 de la mañana, y habían pasado ya 3 horas y llegó el mediodía. Esa es la hora sexta que leemos en la versión Reina Valera. En esa hora sexta pasaron cosas que son las que hoy quiero que miremos, y he querido, y para que ustedes me sigan, hablarles de la muerte de Jesús y sus resultados. Y hablar de los resultados de la muerte en este mundo parecería algo extraño, porque ¿qué muerte trae resultados? Cuando un ser querido muere, como les comentaba ahorita al principio, solamente vemos desolación, vemos abandono, vemos oscuridad, dolor, tristeza. Pero cuando Jesús muere, en ese momento hay unos resultados que yacen en unos elementos que se dieron en la muerte de nuestro Señor Jesús.
Yo sé que nosotros como iglesia tenemos claro que la muerte de Jesús para nosotros es vida. Pero este evangelista Mateo le quiere dar al pueblo judío una lección y nos quiere hablar a nosotros hoy, en este tiempo, acerca de la muerte de Jesús. Y quiero leerles una pequeña ilustración, como les dije al principio. Dice, se cuenta la historia de una hermosa joven que estaba agonizando. Aunque era cristiana, estaba llena de dudas. Cuando llegó su pastor, ella clamó llena de ansiedad: «Oh, doctor Donald, tengo mucho temor a la muerte. Me siento como arrojada de mi vida feliz en este mundo, a un desconocido mundo e ignorado». La cara grave del predicador se esclareció con ternura. Sabía que ella era una hija de Dios y que Satanás la estaba atacando en sus momentos finales. «Jenny», le dijo, «hace un año a tu hermana le nació un hermoso bebé. ¿Te acuerdas de todo lo que se hizo por esta criatura? Se prepararon ropitas espléndidas para cuando llegara, se pensó en la alimentación e incluso en los juguetes que necesitaría en los primeros meses. Este es el cuidado que los humanos damos a una nueva vida cuando entra en este mundo. Pues bien, ¿crees tú que Dios es menos amante y menos cuidadoso de nosotros acerca de nuestra entrada a aquel mundo superior? También en aquel hogar Él ha dispuesto todas las cosas necesarias para una felicidad». El semblante de la moribunda se iluminó y dijo: «Es verdad. Recuerdo que Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros». Este pensamiento le devolvió la paz y una sonrisa flotaba en sus labios cuando pasó al hogar celestial. Algo que me impacta de esta historia es cómo el pastor de esta joven sabía a ciencia cierta de el ataque tremendo que Satanás hizo aún en el lecho de muerte de esta mujer. Cuando nosotros vemos la muerte de Jesús y esos resultados, quiero que en este momento que yo voy tratando de narrar y tratando de llevarnos una idea de esos resultados de la muerte de Jesús, estemos orando y vamos a ir orando, porque es un momento muy especial de Dios para nosotros hoy, iglesia. La muerte de Jesús dice que desde la hora del mediodía hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Y uno de los primeros resultados de esta muerte de Jesús, de nuestro Salvador, es que Él tiene que experimentar unas oscuras tinieblas. ¿Ustedes se imaginan qué son las tinieblas? No se vayan a desconectar ni piensen que nos hemos desconectado. Ese fue el momento de oscuridad que sintió Jesús por un momento. Dice que por lo menos 3 horas en oscuridad profunda duró Jesús. Por eso quiero iniciar con esto diciéndoles que esas tinieblas en la Biblia denotan juicio, denotan a Dios tratando con cada momento, cada ser humano que necesita ser tratado. Y en este momento Jesús estaba llevando
el pecado de toda la humanidad. Por eso nosotros conocemos que Dios no tiene ninguna sociedad, no tiene nada que ver con el pecado. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, a punto de expirar, a punto de morir, de dar sus últimas palabras, se oscureció totalmente. Cuando nosotros vemos la escritura, allá en el principio del Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz de la tierra. Y curiosamente Dios, a través de su Hijo, arregló este problema de las tinieblas. Cuando vemos el Evangelio de Juan, nos habla de que Él es nuestra luz en las tinieblas, de que Él venció las tinieblas. Pero curiosamente, en este momento de la muerte, el mismo Hijo de Dios experimentó las tinieblas. Y eso es lo que quiero que hoy reflexionemos, iglesia. Porque el mismo Hijo de Dios sufrió el abandono, sufrió esa oscuridad, ese momento de abandono, ese momento de zozobra, ese momento terrible donde las tinieblas y todo ese reino de Satanás estaba cayendo sobre ese momento en el que Él estaba siendo el sustituto por los pecados de la humanidad. ¿Qué logró Jesús con esto? Tremendo, porque nosotros tenemos una perspectiva muy corta de lo que verdaderamente Jesús vivió en su muerte. Jesús en su muerte experimentó las tinieblas, la oscuridad, ese abandono por parte de su Padre, que no lo hacía intencionalmente, sino que Él sabía que no podía relacionarse con el pecado. Ese pecado que nos tenía en tinieblas a toda la humanidad. Ese pecado que aún todavía tiene a la mayor parte de la humanidad en tinieblas. Es curioso ver que nuestro amado Señor Jesús, dice la palabra, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza. ¿Cómo sería el momento que Él estaba viviendo? Ese momento que se vive en el momento de la muerte, ese momento de oscuridad, ese momento de abandono. Y Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es lo que hoy nos da esperanza, iglesia. Porque ese dolor de la muerte, esa oscuridad de la muerte que trae zozobra, que trae miedo, que trae una serie de cosas a nuestra vida, Jesús las venció en la cruz del Calvario. Jesús venció las tinieblas, aún siendo Él la misma luz, porque cuando Jesús nació, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, vemos cómo Jesús dice que brilló una estrella, porque había llegado la luz del mundo, había llegado ese Hijo que nos iba a salvar, y todos los ángeles y todo conspiró a favor de Él. Pero en este instante de la muerte, el Padre mismo, dice Él, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que quiero que, iglesia, hoy nosotros tengamos claro. Que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue por ti y por mí, para que nosotros el día de hoy, si la muerte nos llegara a sorprender, no tuviéramos esa persecución satánica que cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Estoy seguro, iglesia, que una persona cuando muere sin Cristo Jesús experimentará las mismas tinieblas
porque solamente el creer en su muerte y creer que Él venció las tinieblas es la que nos va a llevar a nosotros a reclamar este resultado de Jesús. Él experimentó tinieblas, Él experimentó miedo, Él experimentó abandono, para que tú y yo hoy creamos en Él, le demos la gloria a Él y reclamemos para que el día de mañana sea Él el que nos resucite, sea Él el que diga: aquí estoy yo soy el que pagó en la cruz por ese hijo mío y no lo voy a dejar sentir persecución a la hora de la muerte. Es impresionante, iglesia, porque nos quedamos cortos. Sentir que todo el peso de la humanidad caía sobre Él. Y juega un papel muy importante, iglesia, los que estaban ahí, porque hay público ahí, están los judíos, están todos los romanos, sea Él el que diga, aquellos que de una u otra forma son esos actores principales que nos enseñan en esta narrativa. ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan lo siguiente. Ellos pensaron que Jesús estaba llamando a Elías. Y le decían cosas como esta. Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió a buscar una esponja y la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Es evidente el desconocimiento, es evidente que el Rey de Reyes, ese Rey de los judíos, ese Mesías, ese Salvador del mundo, no fue conocido como tenía que haber sido conocido, sino que pensaron que Él de pronto vendría alguien a salvarlo. Y en estas condiciones que estamos actualmente, iglesia, yo me pongo a pensar: ¿quién nos va a librar a nosotros? ¿Quién es el que nos da esperanza? ¿A quién es que estamos nosotros invocando hoy? A pesar de que Jesús sabía que el peso del pecado caía sobre Él y el abandono del Padre, Él se dirigió a su Padre. Y hoy, en medio de esta situación, iglesia, debemos de buscar a nuestro Padre. Él es el que nos ha salvado. Él es el que nos va a sacar de esto. Jesús venció el abandono. Jesús venció las tinieblas. Tremendo, porque ahorita lo estamos viendo de esta manera. Pero el mismo Dios, el mismo Jesús que estuvo en la gloria de su Padre, estaba siendo abandonado. Y ese abandono fue por ti y por mí, para que nosotros hoy, en estos tiempos de Semana Santa, podamos entender que la muerte de Jesús no es solamente vida eterna, sino que nos ha librado de los dolores de la muerte, de la persecución de la muerte. Ese es el primero de los resultados de la muerte de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros, la Escritura, primera de Juan 1:5, primera de Pedro 2:9, dice: Él se hizo pecado por nosotros. Él experimentó tinieblas por nosotros. Y eso hoy pesa en nuestro contexto, porque nada ni nadie nos debe dar esa desesperanza, ni aún este COVID-19 que está sucediendo nos debe dar a nosotros esa desesperanza, nos debe dar ese miedo. No estamos abandonados. El Señor hizo el Calvario, pero no solamente trajo ese resultado, sino que
dice al instante en el versículo 48. Uno de ellos corrió, en el versículo 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario o el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Dice que el velo se rompió. Isaías 59:2, quiero que miren lo que dice Isaías 59:2. Dice lo siguiente. Isaías 59:2 dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Amada iglesia, nosotros conocemos, y cuando leemos la palabra en el Antiguo Testamento y todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, el pecado del pueblo dependía de un sacerdote, dependía de un lugar, de un patio de gentiles, de un lugar santo y de un lugar santísimo. En el momento en que Jesús muere, dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. ¿Y esto qué nos enseña? Esto nos enseña que ese lugar santísimo que para muchos nunca habían podido mirar, solamente para ese sacerdote, hoy el Señor nos enseña que hace 2000 años Él abrió una puerta que se había cerrado. Él derribó una pared que se había levantado. No había esperanza, no había esa entrada a ese lugar santísimo, a esa presencia misma de Dios. Por eso la muerte de Cristo nos acerca hoy más a Dios. Nos ha devuelto, nos ha dado esa nueva oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Y qué bonito que nosotros hoy entendamos esto, porque mire lo que dice la Escritura en Efesios 2:14. Quiero que vayamos a Efesios. Efesios 2:14. Gálatas, Efesios 2:14. Dice Efesios 2:14, dice de la siguiente manera: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Colosenses 2:14 también nos habla de aquello. También podemos ver que se abre una entrada, se abre una oportunidad, se abre ese periodo de gracia, se abre esa entrada para que tú y yo hoy nos acerquemos. Hebreos 4:16, todo Hebreos 2:10, podemos acercarnos a Él en los momentos de angustia, podemos acercarnos a Él en los momentos más difíciles. Y hoy, mis amados, hoy a todos los que nos escuchan, la muerte de Cristo es la que nos da la respuesta, es aquella muerte de Cristo que en medio de esta pandemia ha abierto una puerta para que esto sea quitado. ¿Cuántos hoy en día, cuántas familias hoy en día han sido devastadas por la muerte, sin una esperanza? Por eso, iglesia que me escucha, por eso amigos que nos escuchan, Cristo abrió un camino nuevo. Cristo nos acercó a la presencia de Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y todo ese pecado cayó sobre Jesús en el momento de su muerte, y eso redundó en la ruptura del velo del templo. Por eso debemos de entender hoy que Cristo es ese nuevo camino, es esa nueva oportunidad. Dice también que la tierra tembló y las rocas se partieron. La presencia
de sus verdugos, todo lo que estaba sucediendo en la tierra, todo lo que estaba sucediendo aún debajo de la tierra, ese golpe certero al reino de Satanás hizo que la tierra temblara, porque fue un golpe devastador a las tinieblas. Lo que la tierra estaba sintiendo, no se había sentido jamás que las rocas se hubieran partido, y esto ocasionó que los sepulcros se hubieran abierto y que aquellos que habían muerto creyendo en Dios, creyendo en esa salvación, en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo, ellos se levantaron de las tumbas. Y dice la Escritura que hasta después de la resurrección de Jesús, ellos entraron en la ciudad para dar tal vez ese testimonio veraz de lo que había hecho la muerte de Cristo. Por eso no nos debe dar miedo hablar de la muerte, porque la muerte de nosotros los cristianos trae esperanza, así como la muerte de Cristo trajo esperanza a nuestro mundo. La muerte de un cristiano debe traer esperanza. Hoy, hermanos, estábamos visitando a los hermanos de la iglesia con un permiso especial que nos dio el alcalde. Yo y mi esposa junto con otra familia, y quisimos llevarle a estas familias la cena del Señor que no se pudo tomar el día de ayer. Y preciso estando en una casa, nos enteramos de la muerte de un joven, muy joven él, aquí del pueblo, conocido. Y curiosamente, una hermana de la iglesia nos dice: es que soñé algo muy feo, dice ella. Soñé algo horrible, pero aparecía este muchacho, Edwin se llamaba. Y ella dice: pero miré algo horrible. Y viene a mi mente esta palabra que Dios nos ha dado hoy. Jesús no va a dejar que tú pases por esos momentos horribles, no de la muerte aquí, porque después de la muerte, como diría ese proverbio popular, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Pero después de que esa persona va allá a ese lugar, ¿qué se viene en lo espiritual? ¿Qué es morir sin tener a Cristo? Por eso la muerte de Cristo nos tiene que abrir los ojos hoy, porque Él nos va a resucitar. Él y estos que se levantaron y entraron a la ciudad son la prueba del poder que tiene Dios, del poder que tiene Jesús. Las mismas tinieblas no pudieron retenerlos. Las mismas tinieblas del infierno no pudieron retenerlos. La tierra se estremeció. Y nosotros hoy estamos asustados porque tal vez esta pandemia nos está estremeciendo. Mi amado, déjeme decirle que Dios ya estremeció la tierra y la va a volver a estremecer, porque la Escritura lo dice. Más bien estemos preparados, más bien creamos que la muerte de Cristo nos puede resucitar, porque Él resucitó de la muerte. Y viene lo último, y es lo siguiente. Quiero leerles en el texto Mateo 27. Dice: en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y con los que él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y de todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea
para servirle. Entre ellos se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Tenemos que mirar el relato bíblico. Los romanos, los judíos y dentro de esos judíos los discípulos y tal vez todos aquellos gentiles que presenciaron la muerte de Jesús. Y esto nos tiene que llevar a algo. La muerte de Jesús nos debe llevar a ser discípulos. Estas mujeres que habían estado desde el principio, dice la Escritura, aún están en la muerte de Jesús. Y esto para nosotros nos enseña hoy que Jesús en su muerte estuvo con sus discípulos, con estas mujeres que estuvieron de principio a fin, y nosotros debemos hacer discípulos que estén dispuestos a morir y que estén dispuestos a recorrer todo el camino que Dios nos ponga por delante. Quiero que oremos hoy, porque es una muerte que ha traído resultados hoy. Es una muerte que no trae desesperanza como las muertes que hemos venido viendo. Esa muerte que habla hoy, en medio de todas esas muertes de la pandemia, hay una muerte que nos da esperanza. Hay una muerte que nos dice que hay un nuevo camino. Hay una muerte que nos dice que venció las tinieblas. Hay una muerte que nos dice que debemos ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, iglesia, porque la muerte de Cristo es la roca de nuestra fe. La resurrección de Cristo es el riel por donde usted y yo, iglesia, debemos caminar todos los días. No nos engañemos y hablemos de Cristo, hablemos de su muerte. Para eso Él dejó a través de este evangelista, porque creo y viene a mi mente el contexto al cual le está escribiendo el evangelista Mateo. Le está escribiendo tal vez a un contexto que no tenían claro lo que la muerte de Jesús había hecho. Y hoy la muerte de Jesús tal vez no tiene claridad. Hoy tal vez la muerte de Jesús no ha alcanzado los efectos para los cuales el mismo Dios permitió que su Hijo muriera en una cruz. Iglesia, es tiempo de evangelizar. Es tiempo de salir a pregonar. Es tiempo de salir a decir: Cristo murió, pero está vivo. Cristo murió para que yo no fuese abandonado en la muerte. Cristo murió para que yo tuviera vida eterna. Y Cristo murió para que yo dé testimonio y esté con Él desde el principio hasta el fin, como estuvieron estas mujeres. Quiero que oremos, iglesia, y le demos gracias al Señor. Démosle gracias a Dios que colocó un sustituto. Escúcheme, iglesia, un sustituto, porque yo y tú eran los que teníamos que haber estado en esa cruz, pero toda la humanidad, el pecado cayó sobre Él. Y quiero que oremos sobre eso. Si usted que me está viendo no ha recibido a Cristo, hoy es el día en que debe recibirlo. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día en que hay que hacerlo. Quiero que oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, amado Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque tu muerte es una muerte con resultados trascendentales en el futuro de la humanidad. Señor, en tu muerte conquistaste astronómicamente las tinieblas. Señor, tu muerte traspasó la religiosidad
y debe traspasar hoy, Señor, la religiosidad de este tiempo. Señor, ayúdanos a poder ver. Quítanos el velo que no nos deja ver, Señor. Quita el velo de la humanidad. Quita el velo, Señor, de la humanidad en este instante. Quita el velo de las religiones donde tú no eres el centro. Quita el velo de las religiones, Señor, porque ellas van a morir engañadas, Señor. Hoy te pido misericordia. Hoy te pido, Señor, que seas tú revelándote a quien tú quieras. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu convenza al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y te doy gracias por la iglesia, Señor, porque tú nos has comisionado. Hoy en día somos esas mujeres, somos esos discípulos que estuvieron ahí y que hoy están aquí y mañana estarán allá delante de ti. Amado Jesús, te pedimos, Señor, por la iglesia en Colombia. Te pido por la iglesia, Señor, en el mundo entero. Señor, gracias por tu muerte. Aunque experimentaste tinieblas, experimentaste dolor, abandono, experimentaste tantas cosas horribles, Señor, hoy nos da la esperanza de que en el momento de nuestra muerte las tinieblas no nos podrán tocar. Hoy en día nos das la esperanza de que tu presencia está tan lejos como podamos sentirla. Tu presencia está dentro de nosotros. Tu presencia está en tu palabra para que el mundo, Señor, llegue a tus pies. Toda rodilla se doblará ante los pies de Jesús. Todo reino, toda nación confesará tu nombre, Señor, y creerá en los resultados de tu muerte. Muchas religiones hoy no tienen resultados. Y te doy gracias, Señor, por creer. Te doy gracias, Señor, porque he podido llevar a una congregación. Tú me has dado esa oportunidad. Tú nos has dado a todos los pastores de predicar por estos medios y de hacerte famoso, porque no se trata de nosotros, se trata de tu muerte, se trata de tu amor, se trata, Señor, que el día de mañana todos tenemos una cita con la muerte, pero tú tuviste una antesala ante la muerte, y esa antesala se llevó toda la persecución de las tinieblas, todo el dolor que debería caer sobre la humanidad. Por eso hoy la invitación es, mi Señor, a que cada día más derrames de tu gracia, derrames de tu amor. Oro, Señor, por España, oro por Italia, oro, Señor, por Francia, oro por China, oro por todos estos países donde esta pandemia ha golpeado tan duro. Oro para que tu muerte, Señor, se vuelva famosa en estos instantes. Mi invitación, Señor, es a que cambies nuestro lenguaje, a que no hablemos más de la muerte de nosotros, sino de tu muerte, Señor. Porque esa muerte tuya nos va a librar de la muerte del pecado. Gracias te damos, mi Rey. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos. Pensaste en nosotros, Dios. Sí, amado Jesús. Siempre, Quiero que Rey. cantemos, que adoremos al Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo
reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir, como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Gracias, Señor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. Vamos, iglesia. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir, como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir, como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir, como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Gracias, Señor. Gracias te Y damos. sobre todo Gracias, Padre. Señor, te damos pensaste gracias en mí por todos los que por estuvieron en este momento en nuestro devocional Tiempo con Dios. Amén y amén. Amada iglesia, les quiero invitar a que sigan conectados en los diferentes servicios. Ahí a través de este canal, a través de este medio están los horarios de nuestro devocional Tiempo con Dios, los cultos de Asambleas de Dios Cumaral, nuestro pastor Mauricio, nuestra pastora Mireya, y desearles un buen resto de Semana Santa. Nos vemos pronto por este medio. Chao, chao. Dios les bendiga.
Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablar.